profesional de salud sobre cualquier problema con la madre o el feto, ¿sí? Entonces, los objetivos de esta clase, vamos a decir, es desarrollar habilidades en el uso e interpretación del partograma como una herramienta para observar la evolución del parto, diagnosticar precozmente desviaciones de los límites fisiológicos y activar consecuencias a fin de prevenir riesgos mayores, ¿no? Y además vamos a explicar su uso, llenado e interpretación del partograma en la vigilancia del trabajo de parto a fin de disminuir la morbilidad materno-fetal, ¿sí? Entonces lo que se quiere con este partograma es, como dice, observar la evolución del parto y diagnosticar precozmente las desviaciones, ¿sí? ¿Y qué se quiere con eso? Disminuir la morbilidad materno-fetal. En el año 1954, Friedman, que saben, han revisado seguro y han hecho otras curvas, introdujo el concepto del partograma al representar gráficamente la dilatación del cuello uterino durante el trabajo de parto. O sea, una curva normal de dilatación sigmoidea y descenso hiperbólico, ¿no? Dividió el periodo de dilatación en dos fases, una latente y una activa. Sin embargo, en el año 1972, Philpott y Castle desarrollaron el concepto de Friedman y lo transformaron en una herramienta para monitorizar el trabajo de parto al agregar al gráfico las llamadas líneas de acción y alerta. Es lo que se tenía, digamos, desde el punto de vista histórico. Entonces, en otras palabras, el partograma es un sistema de vigilancia con límites de alerta para prevenir el parto prolongado. Es un instrumento indispensable para evaluar el curso y calidad de atención del parto en forma individualizada. O sea, quiere decir ahora que no podemos tener un parto, pues, si no le hacemos el sistema de vigilancia mediante un partograma. No hay, no existe, salvo que esté en su casa, ¿no? Salvo que esté en su casa, entonces ya pues no sabemos si el parto está dentro del tiempo o hay algún problema, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, en otras palabras, el partograma identifica cuándo la evolución del trabajo de parto es normal o no, y va a contribuir al diagnóstico de la necesidad del oxitóxico y la realización de cesáreas. Entonces, lo que se quiere, como dice, haciendo un uso correcto del partograma, vamos a prevenir pues, resultados adversos para el binomio. Nace como una herramienta para registro de estos eventos. Entonces, es importante que ustedes conozcan que garantiza la vigilancia de alta calidad. Es fácil interpretarlo a simple vista y elimina las notas continuas en el expediente o en la historia clínica, ¿no? Y el formato está diseñado pues para la vigilancia de la madre y el feto. Asimismo, facilita archivar y computar los datos, constituye un método de lenguaje universal y es económico y accesible. Lógico que tiene algunas limitaciones. La exploración cervical puede ser variable según la experiencia del observador, ¿no? La exploración cervical puede ser variable según la experiencia del observador. De repente viene un médico y dice, está dilatado 5. El otro dice 6. De repente otro dice 4. Entonces, por eso dice, la exploración cervical puede ser variable según la experiencia del observador. Si no se explora con frecuencia, el trazo no es característico. Y otra cosa que el partograma es un instrumento de registro, no dice qué hacer. O sea, no dice qué hacer, ¿no? O sea, no dice hay que hacer esto. No dice hay que hacer cesárea, no. El partograma es un instrumento de registro, no dice qué hacer y requiere de un buen juicio clínico. O sea, hay que evaluar todo, hay que ver el feto, el canal del parto, la línea uterina, y como dice, requiere un buen juicio clínico. Como sabemos, el parto, el trabajo parto tiene fases, una fase activa y una fase latente y fase activa.
y fase latente generalmente es hasta 3, y si estamos con 4 de dilatación, estamos hablando de fase activa, ¿no? De fase activa, de eso estamos hablando. Entonces, esos son los estadios, vamos a decir, la fase activa y la fase latente, ¿no? Entonces, según las curvas de Friedman, como he dicho, la fase latente, ¿no? También tenemos la fase activa, y la fase activa lo divide en 3, ¿no? Lo divide en, vamos a decir, menciona que es se llama fase de aceleración, fase de máxima pendiente y fase de desaceleración, ¿no? Y el segundo periodo ya es, vamos a decir, el expulsivo, ¿no es cierto? Entonces, el primer periodo que está acá de rojo, ¿no? Es la fase latente, tiempo que va desde el comienzo del trabajo parto hasta alcanzar una dilatación de 4. Hemos alcanzado 4, entonces ya se habla de fase activa, ¿no? Como dice, la fase activa, desde los 4 centímetros a la dilatación completa, donde se inicia el segundo periodo, en este caso el expulsivo, ¿no? Y como hemos dicho, la fase activa, hay fase de aceleración más o menos que va de 4 a 6 centímetros de dilatación, fase de máxima pendiente de cuando está más o menos de 6 a 8 de dilatación, y fase de aceleración de 9 a 10, o sea, ya prácticamente cuando ya completa, vamos a decir, y va a entrar al expulsivo. Hay que tomar en cuenta que debemos hacer, pues como siempre hemos dicho, una buena historia clínica, dentro de los cuales hay que hacer un buen examen físico. Y lo que es importante, diferenciar los conceptos de promos, trabajo de parto, inicio de trabajo de parto y trabajo de parto, ¿no? Importante, y las contracciones, como se menciona, del parto verdadero son rítmicas, intensas, que aumentan gradualmente, y el intervalo se reduce progresivamente, y son dolorosas, ¿no? La localización de dolor suele ser en la espalda, región lumbar y a nivel del abdomen. Hay límites de tiempo y valores normales, pues, en las fases de trabajo de parto, para considerarlos prolongadas según se trata de nulíparas y multíparas. O sea, el tiempo, ya sea en nulíparas o multíparas, va a cambiar. Entonces hablamos de fase latente prolongada, ¿sí? Fase latente prolongada. En la nulípara, cuando es más de 20 horas. Si está con 18 horas de fase latente, podemos decir que todavía no está en fase latente prolongada, o sea, podemos esperar 20 horas. Entonces, más de 20 horas estamos hablando de fase latente prolongada en una nulípara. En una multípara, entonces más de 8 horas, ya estamos hablando de fase latente prolongada. Igual, fase activa prolongada, cuando se habla más de 10 a 12 horas en una nulípara y más de 6 horas en una multípara. Y un expulsivo prolongado, ¿no? Más de una hora en una nulípara y más de media hora en una multípara. Entonces, cambia totalmente en ambos casos, ¿no? Ya sea nulípara o multípara. ¿Y a quiénes realizar partograma? ¿A quiénes le hacemos un partograma? ¿No? A toda gestante que ingresa en trabajo de parto con edad gestacional a término, o sea, mayor de 37 semanas, ¿no? Que sea un feto único y tiene que estar vivo, ¿no? O sea, no puede ser un óbito, que debe estar en presentación cefálica, no puede estar ni transverso ni en podálico, y el parto sea vía vaginal, que no tenga desproporción cefalopélvica, que el recién nacido, o sea, el feto esté normal, ¿no? Que sea un parto de bajo riesgo y sea de inicio espontáneo, de inicio espontáneo. Entonces, a ese se les debe realizar un partograma. Sin embargo, no se hace partograma cuando hay muerte fetal, o sea, es un óbito que esté en podálico, en transverso, gemelares, pretérminos, posición distóxica, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí no, o sea, sale, vamos a decir, el partograma y ya se hace, digamos, de acuerdo en todo caso, el manejo se hace de acuerdo al caso, ¿no?
gemelar, no sé, dependiendo, digamos, si es de cómo esté en la presentación gemelar, para poder decirles, mira, que sea vaginal, o en todo caso cesárea, ¿no? O si es un transverso, será, si es podálico, si es primigesta, será cesárea, etc. Entonces, pero el partograma en estas circunstancias, digamos, no aplica, ¿sí? Entonces, como hemos dicho, cuando hay un trabajo parto, que siempre se debe considerar la fuerza y la actividad contráctil, o lo que llamamos el motor, ¿no? Las contracciones uterinas, ¿no? O sea, esto va a servir para hacer que el cérvix comience a dilatar y también comience a descender, pues, ¿no? La cabeza a través del canal del parto, o sea, la fuerza, el motor, ¿no? Debemos ver la pelvis tiene que ser, pues, el canal tiene que ser adecuado, una pelvis ginecoide. De igual manera, también evaluar el feto, ¿no es cierto? O sea, en este caso, el contenido, el feto, o sea, el peso, cómo, si es derecho, izquierdo, etcétera, etcétera. Y también ver la madre, ¿no es cierto? Y la evaluación fetal, en este caso, hacerle su monitoreo, si es reactivo, no reactivo, si es categoría 1, 2, 3, etcétera, ¿no? Estas son las comparaciones de las curvas de trabajo de parto. En esta, la curva roja correspondería a una nulípara, como ven es más tiempo la curva, y esta de acá es una, vamos a decir, multípara, ¿no? En una multípara, en todo caso, el trabajo parto es más corto, vamos a decir. Y de igual manera, el descenso del feto, ¿sí? En una nulípara generalmente se demora más frente a una multípara que es más rápido en relación al tiempo, ¿no? Esta abscisa generalmente son las horas, ¿no? Y aquí la dilatación en centímetros, ¿no? Entonces, definitivamente no es igual, digamos, entre una nulípara y una multípara, ¿sí? Entonces, algunos parámetros para la progresión de trabajo parto, tenemos que ver el grado de dilatación, la velocidad, la altura de presentación, la velocidad del descenso, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando hablamos de partograma, pues a nivel del mundo existen más de 200 tipos de partogramas, tablas y gráficas sobre las condiciones de la madre y el producto, basados generalmente en los cervicogramas de Friedman, ¿no? Sin embargo, el partograma fue desarrollado y aplicado clínicamente con Philpott y Castle, como he dicho, en los años 70, y estos pueden adoptados por el Centro Latinoamericano de Perinatología, la OPS, el Banco Mundial, la Organización Mundial de la Salud, etcétera, etcétera, ¿no? Pero todo a partir de las curvas, vamos a decir, de Friedman. Sin embargo, en el Perú, en el año 1970, el Instituto de Protección Materno-Infantil a nivel nacional elaboró el primer partograma. En 1976 se adaptó este partograma en el Hospital de la Maternidad de Lima. Y en la década de los 80, el Centro Latinoamericano de Perinatología elaboró el partograma que se está usando en todas las instituciones del país, vamos a decir, ¿no? Entonces, como hemos dicho hace rato, es un instrumento útil para monitorear el proceso del parto, evita intervenciones innecesarias, permite intervenir oportunamente y asegura pues el monitoreo minucioso de la parturienta, ¿no? Entonces, este es el partograma de la OMS estándar, que se está usando desde el año 1988, que es completamente distinto, digamos, al que se usa, pues, al que se usaba antes, vamos a decir, ¿no? Esto ya es de la OMS, ¿no? Entonces, este partograma incluye pues la gráfica de dilatación versus el tiempo, la gráfica del descenso versus el tiempo, la frecuencia cardíaca fetal, los signos vitales maternos, los medicamentos utilizados, etcétera, etcétera, ¿no? Como hemos dicho hace rato, los objetivos del partograma es disminuir la morbilidad y mortalidad materno-perinatal mediante el diagnóstico precoz de las desviaciones en la evolución, proveer a parteras, personal médico y paramédico un instrumento económico asequible de uso universal para el seguimiento adecuado del trabajo parto, prevenir o diagnosticar o ambos el trabajo parto prolongado para garantizar una intervención médica oportuna y reducir pues el índice de operaciones necesarias y la asfixia, así como sus secuelas, ¿no? Las ventajas
repetimos, disminuye la morbilidad y mortalidad materno-perinatal, pues constituye un sistema de alerta precoz ante situaciones que requieren una actuación médica inmediata o la remisión a centros especializados para ambas condiciones, ¿no? Garantiza un seguimiento con alta calidad y evita la prolongación trabajo-parto y las consecuencias que de ello se derivan, ¿no? Es capaz de explicar en parte las bajas proporciones de cesárea en algunos hospitales y la reducción del intervencionismo obstétrico. El nacimiento de trabajo-parto con cicatriz uterina predice precozmente la rotura uterina. Esto es importante, ¿no? En las cesáreas anteriores, dice en el nacimiento de trabajo-parto con cicatriz uterina, predice precozmente la rotura uterina. ¿Viste? Como decimos, construir un método de lenguaje universal, es económico y asequible, ¿no? Y lo que hemos dicho, ¿no? Que puede variar en relación a las limitaciones, ¿no? Como dice, como he dicho hace rato, requiere juicio clínico, no nos dice qué cosa hay que hacer, ¿no? Entonces acá reiteramos, permite evaluar el proceso de trabajo-parto, donde con un vistazo, identificar rápidamente los patrones de distosia, conservar un registro único de la atención del paciente y eliminar notas clínicas pues en prosa, ¿no? Vean en ¿cómo se llama? En el año 1980, la Organización Mundial de la Salud han producido y promovido un partograma con el fin de mejorar la gestión del trabajo y la reducción de la morbilidad materna y fetal, y este partograma se ha aprobado en un ensayo multicéntrico en el sudeste del Asia, con 35,000 mujeres, ¿no? Entonces, acá se ha visto que ha habido redujo el trabajo parto prolongado, también la proporción de partos que han requerido aumento de cesáreas de emergencia, las cesáreas de emergencia se redujo, la mortalidad intraparto de igual manera, ¿no? Entre los embarazos únicos que no tienen factores de complicación, el mejor resultado, aún más marcada con cesáreas, ha caído, vamos a decir, ¿no? Entonces es un trabajo que se ha hecho, como dice el año 87, con 1987, con 35,000 mujeres. O sea, en conclusión, el trabajo de parto mayor de 18 horas ha disminuido, disminuye en un 49%. La sepsis postparto ha disminuido en un 73%. El uso de forceps ha disminuido en un 30% y las cesáreas con sospecha de SP también ha disminuido el 75%. Asimismo, el uso de oxitocina ha disminuido en un 59%, o sea, en los resultados, digamos, del uso del partograma. O sea, el partograma, de todos modos, como he dicho, es una herramienta muy, muy, muy útil y tenemos que hacer un seguimiento, pues, por las ventajas que estas tienen, ¿no? Entonces, este es el partograma, ¿no? Tiene sus partes, tiene una parte de identificación del paciente, acá está, ¿no? Acá en la parte superior es la identificación del paciente, tiene registro de la frecuencia cardíaca fetal, ¿no? Acá está el registro de la frecuencia cardíaca fetal, ¿listo? También tiene para anotar las características amnióticas, si es claro, si es meconial, etcétera. Se puede también anotarlo en relación al moldeamiento de la cabeza, ver la dilatación del cuello uterino con las líneas de alerta y acción. Acá se marca la dilatación, como he dicho, signos de alerta y acción. Signos de alerta y acá pacientes tienen que hacer la acción, ¿no? Eso es la parte, digamos, donde se debe anotar la dilatación del cuello uterino. Y también la evaluación del descenso por palpación abdominal, ¿no? Por palpación abdominal podemos registrar, digamos, acá el descenso de la cabeza. También tenemos el número de horas del trabajo de parto, el registro en tiempo real, características de las contracciones uterinas, ¿sí? Acá están las características de las contracciones uterinas, estos cuadritos, y acá se pinta así de acuerdo a lo que se registra, esas son las características de las contracciones uterinas. También si se usa oxitocina o algunos medicamentos, eso se
se anota acá, se debe registrar. ¿Sí? También es importante el registro de pulso, presión arterial, la temperatura, y en este estudio, en este partograma también está el estudio de la orina, ¿no? Entonces son las partes del partograma. En la parte de indicación del paciente está por el nombre completo, la gravidez, ¿no? Cuántas semanas tiene, la paridad, número de historia clínica, fecha y hora de ingreso, tiempo transcurrido hasta la rotura de las membranas, es esto de acá, ¿no? El nombre, la gravidez, la paridad, número de historia clínica, fecha de ingreso, hora de ingreso, tipo de membranas están rotas o están íntegras, etcétera, ¿no? La otra parte es la frecuencia cardíaca fetal, donde hay que registrarlo cada 30 minutos con un punto que luego serán unidos para evaluar la evolución, teniendo en cuenta que el rango puede variar entre 100 a 180 latidos por minuto. ¿Mm? Entonces acá se anota, si la paciente tiene, digamos, 140, le ponemos un puntito acá, lo evaluamos posteriormente, otro 140, o de repente tiene 150 o 130, etc. Se van uniendo esos puntitos, es la frecuencia cardíaca fetal, o en todo caso de repente puede ser bradicardia, entonces está 100, 90, también lo anotamos, o de repente taquicardia, más de 160 también se puede registrar, o sea, en este partograma entonces está el registro de la frecuencia cardíaca fetal. De igual manera, en este partograma está para anotar las características líquido amniótico, ¿no? Como dice, registra el color del líquido en cada examen vaginal, si las membranas están íntegras, el momento de la rotura de las membranas, líquido claro se pone la C, manchas de meconio M, y si tiene líquido con sangre, pues la S, ¿no? Se usan estas vamos a decir, letras, ¿sí? También relación al moldeamiento de la cabeza, si están, las suturas están normales, se pone 1, si están ligeramente superpuestas, pero se puede reducir, se pone 2. Si están las suturas superpuestas y no reducibles, o sea, estamos hablando caput, cabalgamiento de suturas, entonces ahí se pone 3. Entonces, como ustedes ven, se puede hacer un registro minucioso, digamos, del caso, ¿ya? Aquí están, digamos, el líquido amniótico y los moldeamientos, ¿no? El líquido amniótico, como he dicho, están íntegras, están rotas. Si están rotas, se pone líquido claro, meconial, etc. Entonces se va registrando, digamos, en esta parte. Igual, los moldeamientos se va a poner 1, 2 y 3, de acuerdo a las circunstancias, digamos, en que se evalúa el paciente. Entonces, en relación a la dilatación del cuello, evaluar en cada examen vaginal, marcar con una X, a los 4 centímetros empieza el registro del partograma, o sea, el registro del partograma empieza a los 4 centímetros y la línea de alerta se inicia a partir de los 4 centímetros hasta el punto de la dilatación total, a razón de 1 centímetro por hora. ¿Sí? 1 centímetro por hora. La línea de acción es paralela a la línea de alerta y 4 horas a la derecha de la misma. ¿Sí? Esta es la que se tiene. La línea de alerta, como he dicho, línea que comienza en 4 centímetros de dilatación hasta el punto de dilatación total esperada a una velocidad de 1 centímetro por hora. Tenemos una paciente con 4 centímetros, le ponemos un puntito acá, después lo evaluamos en 2 horas, vamos a decir, en 2 horas lo evaluamos. Entonces, en 2 horas, digamos, debe tener, si dilata 1 centímetro por hora, en 2 horas debe tener 6, ¿no es cierto? Entonces le ponemos acá 6. Pero como ustedes saben, eso es de repente lo ideal, o por decir, siguiendo la curva de alerta, ¿no? De repente lo evaluamos en otras 2 horas, ya debe estar en 8, ¿no? Lo evaluamos en otras 2 horas, ya debe estar prácticamente en 10, vamos a decir, ¿no? Pero no siempre sigue esta línea, sino a veces sale antes, vamos a decir, ¿no? Antes. Pero si sigue esta línea, estamos diciendo que está dentro de repente de lo esperado, ¿no? Y todavía no hacemos nada. Pero si de repente lo evaluamos 4 y a las 2 horas está con 6 y lo evaluamos otra vez a las 2 horas, ya se pasa acá, entonces ya ahí tenemos que hacer algo. Ahí tenemos que decir, reevaluar qué está pasando, ¿no? Reevaluamos si el feto está bien, ¿no? De repente es una deflexión, o el feto es muy grande, o de repente la pelvis está mal,
o en todo caso, de repente, el otro aspecto es el motor, ¿no? O sea, en este caso, las contracciones uterinas. Entonces, no puede, digamos, pasar. Si se pasa de esta línea de alerta, hay que actuar, ¿sí? No, bajo ninguna circunstancia, digamos, peor si se pasa, digamos, de esta línea para este lado. No, es como si estuviera en su casa, abandonada, vamos a decir, no, para nada. Como ya hemos dicho cuáles son las ventajas, entonces no tenemos que registrar adecuadamente y debe estar de esta línea para arriba, digamos, el trabajo parto. Si se pasa, hay que hacer algo y hay que actuar por tal motivo. Entonces, si hay algo malo, de repente una deflexión, etcétera, se actuará por la cesárea. ¿Ya? Entonces, es así como se anota y también se va anotando, digamos, el descenso de la cabeza. Si está en -1, -2, -3, etcétera, etcétera, hasta llegar, digamos, de repente a 0, vamos a decir. ¿No? Entonces, también en las partes del pactograma, la evaluación del descenso mediante palpación abdominal. Entonces aquí lo que sea, como dice, divida la cabeza en 5 partes por encima de la sínfisis del pubis. Regístrelo con un círculo en cada examen vaginal. De acuerdo al descenso de la cabeza, empezarán a disminuir las partes sobre el pubis. Entonces, generalmente no hacemos eso, eh, o sea, palpando, digamos, la cabeza encima de la sínfisis del pubis, es lo que dice. Quizás en otros países pues no hacen mucho tacto, vamos a decir, pero aquí, como ustedes han visto en nuestro hospital, en el hospital donde estamos, esta parte del descenso, digamos, de la cabeza, generalmente lo hacemos por tacto, ¿no? Lo decimos está en -1, -2, -3, -4, -5 centímetros. Usamos los planos de Lee. Antiguamente se usaban los planos de Hodge, pero ahora se usan los planos de Lee, o sea, se divide en 5, vamos a decir, ¿no? Pero aquí también, en esta parte del partograma, sugiere que se haga la evaluación por quintos, pero palpando el abdomen, ¿sí? O sea, determinación de la altura de presentación por vía abdominal, es lo que dice el partograma, y nosotros generalmente la hacemos por vía vaginal, ¿no? Entonces acá tienen la sínfisis del pubis, entonces miren, acá prácticamente no, este es el reborde pélvico, ¿no? Es el reborde pélvico, entonces como mire, acá sería -5, ¿no? Aquí sería -4, -3, -2, aquí está -1 y acá está 0. O sea, ya prácticamente ya no se toca la cabeza, es una división, vamos a decir, en quintos, como dice, evaluación del descenso mediante la evaluación abdominal. ¿Sí? Miren cómo se hace, ¿no? La cabeza está flotante por encima del símbolos pubis, entonces ponemos nuestra mano y decimos está en -5. O sea, nuestros dedos, miren cómo está, ¿no? La cabeza está en -2, mira, ya solamente dos dedos, ¿no? Es una evaluación del descenso por palpación abdominal, es un ejemplo, vamos a decir, ¿no? Lo que les he dicho, completamente por encima del pubis, sin simpucio alto, simpucio se siente fácilmente, 3/5, simpucio se siente fácilmente, simpucio se siente, y a los dos quintos, simpucio se siente, o simpucio casi se siente, etcétera, ¿no? Y cuando está ya en 0, la cabeza no es palpable, entonces ahí decimos que está en 0 la. Pero generalmente, como hemos dicho esto, generalmente nosotros lo hacemos por tacto vaginal. Entonces, esto es lo que les he dicho, los planos de Lee, ¿no? Es que hay desde las espinas ciáticas hasta la entrada de la pelvis hay 5 centímetros. Entonces, pongo mis dedos, -1, -2, -3, -4, -5, en el tacto vaginal, ¿no? Si ha pasado ya las espinas, si choca las espinas, entonces está en 0. Si ha pasado las espinas, +1, +2, +3, +4, y cuando sale ya +5. De igual manera, de las sínfisis púbicas hasta la salida del feto hay +5, y hacia arriba de la entrada hay -5. Son los famosos, vamos a decir, planos de Lee, ¿no? No son los planos de Hodge, ¿sí? Entonces, esta es una equivalencia de los de Lee, comparando con
los 5/5, digamos, del abdomen y planos frente a los planos de Hodge. Como he dicho ahorita, lo que nosotros usamos generalmente es planos de Lee, ¿no? -1, -2, -3, -4, -5 o 0, +1, +2, +3, +4 y así sucesivamente, ¿no? En relación al descenso de polvo cefálico, hemos hecho de la cabeza, se puede evaluar por palpación abdominal referido a la parte palpable de la cabeza, dividido en 5 partes que corresponden a la mano que explora, por encima del pubis. Se puede registrar también con un círculo en cada examen vaginal, ¿no? También el partograma se debe registrar el número de horas, ¿no? Se refiere al tiempo transcurrido desde que se inició la fase activa del trabajo de parto, se registra pegado al lado derecho de la columna. Hora es la hora real, se registra pegado a la izquierda de la columna, ¿no? Aquí está el número de horas y la hora en que realmente estamos, vamos a decir, ¿no? De repente ya son 5 de la tarde y se pone 5 de la tarde, o 17 horas, ¿no? Si estamos 9 de la noche o 21 horas, ¿no es cierto? Entonces aquí le ponemos, como estamos empezando a esa hora, le ponemos 1 y así sucesivamente. Este es el número de horas en que va a transcurrir. Aquí, en esta parte, viene la hora real, la hora en que estamos, vamos a decir, ¿no? Si está diciendo que son 7 de la mañana, 10 de la mañana, 13 horas, etcétera, etcétera. Aquí el número de horas en que transcurre y aquí, como dice, el tiempo actual, ¿no? En la hora real. Eso también está, digamos, en el partograma. De igual manera, las contracciones, ¿no? Se registra gráficamente cada media hora mediante la palpación en la que se determina el número de contracciones por 10 minutos y la duración de la misma. ¿Ya? Se registran también las contracciones. ¿Cómo se registra? Mire, se refiere al tiempo transcurrido desde que se inició la fase activa del trabajo parto y la hora en que se dio la hora real. Ya, si estas contracciones es menos de 20 segundos, son puntitos que se ponen, ¿no? En ese cuadrito ponemos solamente puntitos. Si es entre 20 y 40 segundos, digamos, la duración de las contracciones, ya le ponemos rayitas, unas rayitas verticales, vamos a decir, ¿no? Pero si es más de 40 segundos el tiempo transcurrido de las contracciones, entonces prácticamente lo pintamos todo, ¿no? Lo pintamos, digamos, un lapicero azul, lo pintamos todo, ¿no? Entonces van a ver ustedes el partograma, si está pintado así, significa que esas contracciones son o sea, están menos de 20 segundos, ¿no? Y si están entre 20 y 40 segundos, o sea, 30 por sí, 35, entonces se marca de esa manera. Si es más de 40 segundos, entonces tiene esta manera de graficar las contracciones. Cuando vayan al hospital, agarren una historia clínica que ha tenido un parto, ¿sí? Y van a ver estos gráficos, ¿sí? Sí o sí tienen que ver esos gráficos. En los partogramas, si está pintado así, significa entonces que las contracciones menos de 20 segundos. Si está pintado así, entre 20 y 40, y está totalmente pintado, entonces entre más de 40 segundos, ¿no? Siempre ustedes vean las características de la contracción uterina, donde se ve la intensidad, ¿no es cierto? Hasta el AJME de la contracción, ve la duración de la contracción, como hemos dicho, 20 segundos, 30 segundos, 40 segundos, etc. Y C es el tono, ¿no? Un estado de semi-contracción. No es que se vuelve, vamos a decir, no hay tono, ¿no? O sea, tiene que haber tono. Y D, como dice, el intervalo o pausa intercontráctil. Y E es la frecuencia. Esto en 10 minutos, ¿cuántas contracciones hay? ¿No? Frecuencia, la E es frecuencia en 10 minutos. 3 en 10, por eso hablamos 3 en 10, así hablan, ¿no? 4 en 10, 2 en 10, etcétera, etcétera, ¿no? Como les he dicho, las contracciones se grafican palpando, digamos, 10 minutos y su duración en segundos. Si es menos de 20, se marca así, en cualquier de estos cuadraditos, solamente puntitos. Si es 20, 40, de esta manera, es más de 40, digamos, se pinta todo ese cuadradito, vamos a decir. De igual manera, también se puede registrar en el partograma la oxitocina y medicamentos, ¿no? Registra la cantidad de oxitocina por volumen de líquido venoso en gotas por minutos cada 30 minutos. Los medicamentos administrados se registran en el espacio correspondiente, ¿no? Entonces, también hay esta parte
¿no? Como dice, registra la cantidad de oxitocina por volumen líquido endovenoso en gotas por minuto cada 30 minutos cuando se utilice. Entonces hay que graficar si usamos oxitocina y cuántas gotas, ¿no? Gotas por minuto. Estamos usando 4, estamos usando 8, 12, 16. Generalmente a veces cuando usamos hasta que haya pues 3, 4 contracciones en 10 minutos, ¿no? A veces con 12 gotas es suficiente y nos quedamos ahí, algo así, ¿no? De igual manera, en el partograma está, pues, se registran las funciones vitales de la paciente. Como dice el pulso, se registra cada 30 minutos y se marca con un punto. La presión arterial se registra cada 4 horas. La presión arterial se registra cada 4 horas y se marca con flechas. La temperatura se registra cada 2 horas. Y también se puede registrar la orina, ¿no? En la orina lo que se ve es si hay proteínas, si hay acetona, el volumen, etcétera. Y como dice, registre cada vez que se produce la orina, ¿no? Entonces acá está, vamos a decir, para registrar los alimentos administrados, los líquidos, etcétera, ¿no? El pulso con un puntito, la presión arterial con una flecha, ¿no? Como hemos dicho, las drogas, registre cualquier droga adicional, el pulso registre cada 30 minutos, la presión arterial cada 4 horas y la temperatura cada 2 horas. Igual acá, como hemos dicho, también las proteínas, las cetonas y el volumen urinario está para registrar en el partograma, ¿no? Este es el partograma que hemos dicho y que hemos mencionado cada punto, digamos, cómo y qué cosa debe anotarse. Y de igual manera también hay una parte que está al costado, digamos, del partograma, donde nos dice el quién ha sido atendido el parto, cuándo ha sido, a qué hora ha sido, qué sexo ha sido, cuánto ha pesado, cuánto es su talla y cómo es el habla. Entonces también está en esta parte, digamos, el partograma, la duración, digamos, del parto, el primer periodo, o sea, la dilatación, cuánto duró, el segundo periodo expulsivo, cuánto duró, y la salida de la placenta, el alumbramiento, cuánto duró. Entonces también está para anotar primer periodo, segundo periodo, tercer periodo. Esto generalmente lo hacen o esta parte generalmente, esta curva generalmente lo hacen las obstetrices, ¿sí? Las obstetrices se encargan de, o sea, uno evalúa y ellos están marcando, ¿no es cierto? Y sin embargo, una vez que hemos hecho la atención al parto, a veces hay que llenar estos aspectos que están en esta parte, ¿sí? Entonces, como les he dicho, ¿no? En esta área se deben tomar decisiones, aquí. No puede salir de ahí. Entonces, lo ideal es, digamos, que debe estar en esta área, digamos, el parto. Pero si salió a esta línea que está medio oscura, se tiene que tomar alguna acción. Hay que reevaluar. Ese feto está bien, no será muy grande, esa pelvis estará bien para ese feto, ¿no? Y, como les he dicho, estará bien o no el motor, o sea, las contracciones. De repente es hipodinamia, no tiene buena intensidad, entonces ya pues hay que aumentar, no sé, pero no puede, en esta zona que estamos acá, se tiene que actuar, sí o sí. Tenemos que actuar y hay que hacer algo, no puede salir de ahí. No puede ser, digamos, que nadie hace nada y que se venga hasta esta zona, ¿no? Sería fatal. Sería fatal, es como si estuviera en su casa, ¿no? Como les he dicho, cuáles son los objetivos, cuáles son las ventajas del partograma. Entonces, si está saliendo esa curva, entonces sí o sí se tiene que actuar. Como está ahí bien clarito, en esta área se deben tomar decisiones. O sea, no puede estar el parto, pues, digamos, como si estuviera en su casa. ¿Listo? Y como dice, la decisión pasa generalmente por una reevaluación a cargo de un especialista, un profesional de mayor experiencia, reevaluación de caso. Reevaluar el estado general de la madre y el producto, la pelvis, la dinámica uterina, de repente está haciendo un DCP, hay que volver a tomar la altura uterina, no voy a hacer uno que sea pues encima del percentil, ¿no? Cómo están las curvas de dilatación y descenso, etcétera. Y decidir, ¿no es cierto? Bien, si está mal las contracciones, entonces tenemos que acentuar las contracciones de trabajo-parto, o en todo caso terminamos el embarazo por cesárea, o referimos a un centro de mayor capacidad reproductiva. O sea, reevaluar, si está en ese espacio que hemos dicho, tenemos que reevaluar
y decidir, ¿sí? Reevaluar y decidir, ¿listo? Entonces, algunos aspectos, si el pulso de la mujer está acelerando, puede ser que esté deshidratada. Si la presión arterial de la mujer desciende, no vaya a ser que esté sangrando. Y si hay acetona, como dice, puede ser una nutrición deficiente, una deshidratación, etcétera. Y puede haber variaciones en la frecuencia cardíaca fetal, como taquicardia y bradicardia, y hay que preguntarse por qué, ¿no? Algunos hallazgos, si el cuello uterino no está dilatando, de repente es un falso trabajo de parto, ¿no? O de repente está más, mucho tiempo, vamos a decir, con 3, 2 de dilatación, fase latente prolongada, ¿no? Y la dilatación del cuello, digamos, no avanza si estamos en fase activa 5 o 6, estamos hablando de fase activa prolongada, ¿no? Puede ser que, como dice, hay dilatación de tensión secundaria de dilatación, puede ser por una disfunción cefalopélvica, ¿no? O donde también podemos tener un parto obstruido, pero ahí ya vemos el cuello uterino, digamos, edematoso, puede haber cabalgamiento de suturas, etcétera, etcétera, sufrimiento fetal, entonces ya se tiene que actuar, o sea, hay que evaluar y actuar, o sea, no puede quedarse así, ¿no? Entonces, si es menos, 2 o menos contracciones, actividad uterina adecuada, presentaciones de vértice, un occiput anterior, o sea, hay una deflexión, ¿no? O puede ser una fase expulsiva que esté prolongada, o sea, depende cómo esté dentro de la curva de alerta, para eso es la curva de alerta, para reevaluar y decidir si está saliéndose de lo normal, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá esto es un ejemplo donde vemos la parte de las contracciones, todo está de negro. ¿Qué quiere decir? Que las contracciones son más de 40 o más segundos, ¿no es cierto? 40 o más segundos. Entonces, acá han graficado, digamos, la frecuencia cardíaca fetal, ¿no? Que está dentro del normal. Aquí hay unos puntos donde prácticamente el parto, acá se ha producido el expulsivo, o sea, prácticamente ha seguido dentro de la línea, ¿no es cierto? Y esta parte es el descenso de la cabeza, ¿no? Aquí ya completó y acá desciende. Y acá estamos viendo, como les he dicho, las contracciones, en este caso las contracciones, así como está pintado todo de negro, significa que ha sido 40 o más segundos de duración. Acá está la presión arterial y acá está el pulso de la madre, ¿no? Acá han anotado la temperatura, ¿no? Aquí el volumen de la orina y proteína, acetona, le puse una raya, etcétera, ¿cierto? Ya. Igual, un partograma normal, como les he dicho acá, miren en esta parte de las contracciones, puntito significa ha sido menos de 20, ya mira, esta gráfica ha sido entre 20 y 40 segundos, y acá ya ha sido 40 segundos, ¿no? Aquí la curva, vamos a decir, no, de la frecuencia cardíaca fetal, y vean, acá empezó con 4, a las 2 horas seguía en 4, posteriormente ha avanzado a 5, ¿no? Avanzó a 5, después llegó a 6 y finalmente terminó el parto, pero dentro de la línea de acción. Probablemente acá pues había una hipodinamia uterina, porque como ustedes ven, ¿no? Aquí está a menos de 20 segundos, aquí también entre 20 y 40. Entonces sería la explicación por la cual pues no estaba avanzando adecuadamente este trabajo de parto, ¿no? O sea, haría, digamos, equidad con esto, ¿no? Porque para que haya buenas contracciones de 40 segundos, generalmente debía ser marcado así, ¿no? Entonces, es un ejemplo, ¿no? Como estaba también la presión arterial y el pulso materno, el volumen de la orina, la temperatura, etcétera, ¿no? Pero lo más importante, como hemos dicho, es esto, la curva, vamos a decir, que no debe salir. Si se sale, tenemos que actuar. Entonces, acá pues, mira, si esto estaba mal, ya debía decirse, ¿no? Mira, este tono no está mal porque se está saliendo pues de la curva alerta, porque debía estar dentro de este lado, ¿no? Entonces, aparentemente ha estado, mira, con hipodinamia uterina, vamos a decir,
hipodinamia uterina porque no, está como en su casa, vamos a decir, porque no les ha preocupado las contracciones uterinas, ¿no? Recién acá al final ha aumentado, digamos, las contracciones uterinas, más de 40 segundos, vamos a decir, que ha hecho que progrese en la línea de acción el trabajo de parto, ¿no? Igual manera acá, lo que dice, a lo que había de corrección de las contracciones, ¿no? Esto vendría a ser casi el mismo gráfico. De hecho, lo que han hecho es corrección de las contracciones, o sea, probablemente se ha puesto pues oxitocina, ¿no? Pero no dice acá, sí, sí, acá está, ¿no? Acá dice oxitocina, ¿no? Le han puesto oxitocina y han corregido las contracciones y ha hecho pues que se alcance, digamos, más de 40 segundos y termine en el parto. Y acá prácticamente, miren, como veo, está como con una hipodinamia prácticamente. En este caso, el trabajo de parto, se le han puesto oxitocina y ha progresado dentro de la curva de acción, vamos a decir, ¿no? Aquí prácticamente, mira ya, nada, entonces ha terminado en cesárea, acá, a pesar de tener buenas contracciones, ¿no? Buenas contracciones, buena duración, etcétera, terminó en una cesárea. Habría que ver cuál haya sido la causa, ¿no? De repente un DCP, una deflexión, etcétera, etcétera, pero acá se salió prácticamente de la curva, entonces ya decidieron, digamos, pero ya esto es anormal. Acá ya debían haber tomado alguna acción, ¿no? Pero sin embargo han hecho que salga, digamos, de la línea de acción, ¿no? Y han hecho que termine en cesárea. ¿Listo? Ahí nos vamos a quedar. Entonces, no puede haber un trabajo de parto que no se haga seguimiento. No puede haber. Siempre pregunte, ¿cómo está la curva? ¿Está dentro de la curva? Etcétera, etcétera. ¿Listo? Ahí nos vamos a quedar. Nos vemos en una próxima oportunidad. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Gracias, doctor.